una iglesia que impacta la ciudad. Quiero felicitar, bendecir a todos esos valientes encuestadores. ¿Cuántos hay acá de esos? Persistentes, que no se resisten o más bien que no dejan que la silla los atrape. Sí, porque las sillas atrapan. ¿Sabe que hay mucha gente atrapada en una silla, en una comodidad? Pero aquí hay un grupo de valientes que dice: no, vamos a ganar uno más para el Señor. Aleluya. Y ver calle por calle, cuadra por cuadra, tocando una iglesia que impacta la ciudad. ¿Y cómo lo hace? Enseñando, transformando y creciendo. Estamos llamados a impactar una ciudad. Y dice la Biblia en Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 7, o versículo 4, perdón, versículo 4 en adelante: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes. ¿Y qué iban haciendo? ¿Qué iban haciendo? Anunciando el evangelio. Y de esos que iban por todas partes, de ese grupo el Espíritu Santo como que coge y le pone el foco a uno. El verso 5, dice la Biblia, el verso 5: entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían esto dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo. Y esto fue lo que me llamó la atención, que había en la ciudad. Había gran gozo. Otra vez, póngale ganas. Había gran gozo. El verso 8: en aquella ciudad. O sea que aquella ciudad que fue impactada por una iglesia, y en especial por un Felipe, por un evangelista. Qué interesante, un evangelista puede impactar una tierra. ¿Qué diremos si son más de uno? Si son más de dos. Por eso usted, como encuestador, no es un trabajo más. Tú estás impactando una ciudad, mi hermano. Aleluya. Estamos llamados a impactar una ciudad. Este hombre desciende allí a la ciudad de Samaria. Pero es bueno ver un poquitico el contexto del pasaje para tomar nota de lo que viene. Porque al leer todo este pasaje de Hechos, y realmente deberíamos seguir leyendo por allá hasta el verso 25, pero lo vamos a ir haciendo poco a poco. Quiero regalarte algo que vi acá, que saltó a la luz, unos elementos importantes. Pero antes de eso, veamos el ambiente. Y el versículo 4 es clave. El versículo 4 me muestra el ambiente de ese momento. No es un ambiente cómodo, no es un ambiente fácil. No, señores, porque ¿qué dice el verso 4? El verso 4 te marca el contexto de este evangelismo. Este evangelismo no se da en las mejores condiciones, ni se da organizado como acá, ni es un plan trazado, ni con los mejores elementos. ¿Qué dice el verso 4, señores? ¿Por qué se da aquel evangelismo? Porque los que fueron esparcidos, señores, o sea, están siendo desalojados de sus ciudades. Pero la pregunta es: ¿en dónde viven esos que están yendo? ¿Y qué es lo que los sacó de ahí? El mismo texto nos lo enseña. El mismo texto nos muestra el ambiente. Y dice la Biblia, lea conmigo unos versos atrás, capítulo 8, ahí mismo el verso 1. Y dice: y Saulo, aquí aparece un señor muy famoso. Saulo consentía en la muerte de Esteban. Y luego dice: y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba. O sea, lo primero que nos dice la Biblia es que la gente que fue esparcida, ¿dónde vivían? Sí, eran cristianos, eran discípulos que tenían sus casas, tenían sus trabajos en la ciudad de Jerusalén. Pero con la muerte de Esteban en la ciudad de Jerusalén, ¿qué se desató? Una persecución agresiva,
fuerte, una persecución tremenda. Y dice, y todos fueron. Qué tremendo eso. Todos fueron esparcidos por las tierras de Judea, de Samaria, salvo los apóstoles. O sea que los únicos que lograron quedarse en Jerusalén fueron los directores de la iglesia, los que dirigían la iglesia, que eran los apóstoles. De resto, todos. Pero venga hermano, esto es fácil leerlo, usted lo lee, pero deténgase un momento y trate de aterrizarlo a su realidad. No Jerusalén, Sincelejo. Imagínese que se desate una persecución fuerte en nuestra ciudad, agresiva, que te obligue a ti de la noche a la mañana a tenerte que ir de la ciudad. ¿Es tan sencillo irse de la ciudad? No es tan sencillo. ¿Por qué? Porque aquí tú tienes tu trabajo, aquí tú tienes tu estabilidad, y de pronto la familia y muchas cosas, te ves obligado, no porque quieras, no es porque tú quieras, tú no quieres. ¿Acaso esta gente quería irse de Jerusalén? No, pero si se quedan, van a terminar en la muerte o en la cárcel. Ellos han visto lo que le hicieron a Esteban, fue lapidado. Tienen que ser esparcidos, tienen que agarrar. Me imagino que de la noche a la mañana todos agarraron sus cosas. Nos vamos de Sincelejo, nos vamos. Pero ¿cómo así que se va de Sincelejo? Claro, nos van a matar. Usted se imagina saliendo todo. Dios mío. Piénselo por un momento. Eso no es tan sencillo. No es tan sencillo. Ahora, alguien que es arrancado, alguien que tiene que salir de su ciudad de manera así apresurada y bajo una persecución, no es tan fácil, porque usted, si sale de su ciudad y va a otro pueblo, municipio, pues ¿qué va pensando? ¿Cómo voy a vivir? Tengo que acomodar, hay que buscar la casa. O sea, su cabeza está muy cargada, su cabeza tiene muchos problemas. Hágame el favor, piense esto, por favor, porque es que es muy importante que te ubiques en el contexto para que veas la fuerza de lo que está acá. Porque usted está siendo esparcido. Tiene aquí, hermano, le están respirando en la nuca, y hay un señor que tiene todo el poder de las autoridades religiosas. Tiene el poder de entrar a su casa. No, es que a mi casa nadie entra. A mí no me importa, yo tengo todo el poder para entrar a tu casa. Así que tu cabeza está muy cargada. Tu cabeza tiene muchos problemas. Has dejado a lo mejor trabajo, familias, cosas, y ahora vas a otro municipio, ciudad. Tengo que ver dónde voy a vivir, qué voy a comer. Ay, señores, esta iglesia está viviendo un momento difícil. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, verso 2. E hicieron gran llanto sobre él. Y luego dice el verso 3, y mire la expresión que usa. Y Saulo, ¿qué hacía Saulo? Asolaba. Esa expresión siempre que la he leído me llama la atención. Asolaba la iglesia. Asolaba. ¿Sabe la expresión en el original griego? Transmite la idea como cuando usted ha visto en las noticias, cuando vienen los huracanes, o en ciertos lugares de Estados Unidos cuando pasan los famosos tornados. Después de un tornado, ¿qué queda? Asolamiento, casas. Bueno, esa expresión griega es eso. O sea, donde llegaba, Pablo era como un tornado, o Saulo era como un tornado, y llegaba y lo que dejaba era destrucción, llanto, dolor. Miren la expresión tan fuerte. Y Saulo asolaba la iglesia y entraba casa por casa y arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba. ¡Wow! ¡Qué cuadro! ¡Qué crisis tan violenta! ¡Qué crisis tan fuerte! Que a usted entren a su casa y lo arrastren. En aquel momento, en aquel contexto histórico. Madres llorando,
viendo a sus hijos ser arrastrados o a sus esposos. Oiga, yo tengo mucho en mi cabeza, hermano, de lo que yo menos quiero. Si me están arrastrando, persiguiendo, si me amenazan, a mí de lo que menos me hablen es que evangelice. Pastor, tengo muchos problemas ahorita. Pero ¿qué dice el verso 4? Pero los que fueron esparcidos iban quejándose. Sí, eso dice, no dice, pues estoy leyendo más. Los que fueron esparcidos iban con cara de amargados. Estaban desanimados. Nos sacaron de Sincelejo. Me echaron. ¿Y ahora qué voy a hacer? Y entonces los que fueron esparcidos iban ahí. Yo ya no voy a seguir siendo cristiano. ¿Eso para qué? Entran a mi casa y me arrastran. Ya me sacan a la cárcel. Pero ven, vamos a ganar. ¿Qué? Que voy a ganar uno más. Mire cómo estoy. No, pero vamos a ir mira, aprovechemos que nos sacaron de Sincelejo. Qué oportunidad, aprovechemos. Vámonos allí para Corozal a ganar uno más. ¿Qué? A ganar uno más. No me hable de ganar. Un perro. Algunos se vuelven un perro. Que voy a ir a ganar a Corozal. Un problema acá. Me sacan de Sincelejo y ahora eso es por andar con uno más. Uno ganando uno más. Pero los que fueron esparcidos, ¿qué iban haciendo? Uy, me sacaron de Sincelejo. ¿Sabe qué dijeron ellos? Gloria a Dios, nos mandaron para Corozal. Pues vamos a ganar a Corozal. Pues vamos allí a San Pues vamos a ganar a San pues vamos. Si no podemos hacerlo acá, lo podemos hacer en otro lugar, pero lo vamos a hacer. Bonito ese aplauso, ¿cierto? Pero pura mentira, ¿no? Si algunos de ustedes que están acá no tienen los rollos de ellos, no más, no los han sacado de Sincelejo, y algunos no han salido a uno más, ¿sabe por qué? Yo no tengo nada que dar, tengo tantos rollos, a mí no me hable de salir. ¿Qué tal que te estuvieran sacando de Sincelejo? ¿Qué tenían ellos que no tiene usted ni tengo yo? Explíqueme. ¿Qué tiene esa gente que no tienes tú ni tengo yo? Los cristianos de esta época estamos dotados de mejores herramientas que ellos. Pero hay algo que ellos tienen que tú y yo no tenemos. ¿Qué será? ¿Sí? ¿Cuántos hermanos en las iglesias? ¿Cuántos cristianos hay en los templos hoy solo acostumbrados a venir el domingo y sentarse? Porque hay iglesias que no se mueven para nada. Y las que medio como esta. Medio. Y hay gente que con todo eso hay gente que dice, no, yo no salgo, yo no. ¿Qué tal? Repito, que alguien estuviera entrando a tu casa a arrastrarte. Señores, esa gente, esparcidos y todo, con problemas y todo, con luchas y todo, con adversidades. Y es que no es cualquier cosa. No es que simplemente están diciendo, ay, por favor, vete de las. No. Es que usted tiene que salir porque si no sabe que su destino es la cárcel. Y probablemente lo más serio, porque si fuera la cárcel, pero lo más seguro es que no solo es la cárcel. Lo más seguro es que si te logran agarrar, te van a matar. Y probablemente
vas a morir igual que Esteban. Mucha gente en Jerusalén vio a Esteban. ¿Cómo murió? Lapidado. Entonces muchos de ellos por eso dicen, tenemos que irnos, porque si nos agarran a nosotros también, nos lapidan. Oiga, con tanta carga, no, yo no quiero evangelizar, pero iban anunciando el evangelio. Y de ese grupo el Espíritu Santo, como dije, le puso el foco a uno, y a ese es el que debemos ponerle el foco. Y la pregunta entonces, la pregunta clave es: ¿cómo ser una iglesia que impacta la ciudad? ¿Cómo ser una iglesia que impacta la ciudad? Porque aquí vemos a un hombre de ese grupo de exiliados. Aparece alguien que se llama, ¿cómo se llama? Felipe. ¿Quién es Felipe? Felipe es uno de los diáconos. De los diáconos que escogieron en Hechos 6. Es un sencillo diácono. Pero también Felipe es un evangelista. Un evangelista. Y Felipe dice el verso 5. Entonces Felipe, descendiendo. ¿A dónde fue Felipe específicamente? A la ciudad. Diga conmigo, la ciudad de Samaria. Entonces, de todas esas ciudades, el Espíritu se centra en una. ¿En cuál ciudad? En Samaria. Señores, los otros se fueron para otras ciudades, pero el Espíritu Santo nos concentra acá y nos deja ver algunas cositas interesantes. Cómo Samaria es impactada, cómo Samaria es afectada por este evangelista, por este predicador, por este hombre sencillo, y cómo la iglesia pudiera impactar una ciudad. Entonces, cuando yo leí el pasaje, encontré unos elementos sencillos pero claves. Si usted y yo queremos impactar ciudades, número uno que necesitamos, lo primero que tú y yo vamos a necesitar es que vamos a tener que enseñar a Cristo. Enseñando de Cristo. Tú y yo tenemos que enseñar de Cristo. Eso es lo primero. Porque observe, por favor, el verso 5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria. Ay, anímese con esto. ¿Qué dice? ¿Les predicaba a quién? ¿A quién les predicaba? Gracias. Señores, es a Cristo que hay que predicar. Gracias, dije que es a Cristo que hay que predicar. Felipe venía a predicar a Cristo. La iglesia que impacta ciudades predica a Cristo. ¿Y qué significa eso de predicar a Cristo? Porque uno pensaría que toda predicación predica a Cristo. No. ¿Qué significa predicar a Cristo? La segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 4, el verso 5. Pablo nos aproxima un poquito a lo que él mismo definía de predicar a Cristo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 5. Mire lo que dice el apóstol Pablo: porque no nos predicamos ¿a quiénes? A nosotros mismos, sino a Jesucristo. ¿Y cómo lo predicamos? Como Señor, y a nosotros como sus siervos por amor de Jesús. Entonces, no nos predicamos. Por supuesto, definamos qué es predicar a Cristo. Predicar a Cristo es no enfocarnos en nosotros, sino en Cristo. Gracias. No es hablar de nosotros. Hay mucha gente que cuando predica habla más de ellos que de Cristo. Lo que cambia a la gente no es lo tuyo. Lo que cambia a la gente es Cristo. Gracias por el entusiasmo de alguien acá. Ni siquiera hablar de la iglesia. Hay gente que habla más de la iglesia. Ay, mi iglesia. Ni es la iglesia la que cambia gente. La que cambia gente es Cristo. Así que tú vas a predicar a Cristo. Vamos, alguien predica a Cristo acá. Vamos, aplauda a Dios, alabe a Dios. Aleluya. Alguien acá predica a Cristo, Dios mío. Predicar a Cristo, otra cosa. Predicar a Cristo no es hablar de mi experiencia espiritual, sino del Señor. No es tu experiencia lo que transforma a la gente. No es tu gran experiencia. Lo que cambia a la gente es Cristo. Es Cristo. Aleluya. Es Cristo, mi hermano. Hay gente que vive hablando de sus experiencias.
Felipe no llegó a hablarle de sus experiencias. Felipe llegó a hablarle a Samaria ¿de qué? De Cristo. Es Cristo, señores. Sí, es Cristo. Otra cosa, ¿qué es predicar a Cristo? Predicar a Cristo es hablar de su gracia. Predicar a Cristo es hablar de su gracia y no del legalismo y moralismo religioso. Le explico esto que es importante y profundo. Vuelvo a repetir, predicar a Cristo es hablar de su gracia y no del legalismo y el moralismo religioso. ¿Sabe usted que es difícil vivir conforme a la gracia? Vivir conforme a la gracia de Dios con humildad y arrepentimiento es difícil. Descansando únicamente en la justicia que Cristo nos ha dado. Usted está acá por la justicia de Cristo. Gracias. Tú estás acá por lo que Él te ha hecho. Pero muchas veces el evangelio en el que hemos crecido no es un evangelio de gracia, sino de legalismo y de moralismo. En otras palabras, a veces pensamos que nosotros tenemos que hacer algo que depende a lo que hagamos, a lo que yo haga, es que el cielo va a estar a mi favor. Y no es así, hermano. No hay nada que tú puedas hacer. No hay nada. Por eso predicar a Cristo es entender que no es lo que tú hagas, es lo que Él hizo. No es lo que tú hagas lo que da la victoria, es lo que ya Él hizo. Y tú tienes que descansar en lo que Él hizo. Pastor, es que yo me estoy portando bien. No, pórtese todo bien. Ande con, sea casi le salgan alas, hermano, de ángel, pero esas alas no son las que hacen que Dios venga a ti. Es lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Es la obra de Él, es la que te da victoria a tu casa, a tu vida. Aleluya. Alguien alaba a Dios. Hay que predicar a Cristo. Predicar a Cristo es hablar de su poder para salvar y no de mi potencial para desarrollarme. Señores, predicar a Cristo no es un mensaje de motivación, de desarrollo personal, sino de salvación y de transformación. Necesitamos predicar a Cristo, porque Él es el que cambia vidas. Predicar a Cristo es manifestar su poder. Dice la Biblia entonces, en el verso 6 de Hechos 8, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. Y mire lo que dice el verso 6, oyendo y viendo. Oyendo y viendo ¿qué? Las señales que hacía. ¿Y cuáles eran las señales? Señales de dos tipos habían en Samaria: liberaciones y sanidades. Porque dice el verso 7, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían esto. ¿Y cómo salían? Dando grandes voces. O sea que había una tremenda liberación en aquella ciudad, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que predicar a Cristo es todavía creer que Él puede liberar. Predicar a Cristo es todavía creer que Él puede sanar. ¿Alguien puede creer acá que Él puede sanar? ¿Alguien puede creer que Él puede liberar acá? Aleluya. Vamos con entusiasmo, mi hermano. Alguien con alegría acá. Aleluya. Entonces, ¿qué vamos a hacer en Sincelejo? No le escucho. ¿Qué vamos a hacer en Sincelejo? Abráceme a alguien que está a su lado y dígale: vamos a predicar a Cristo. Vamos, con ánimo. Alguien que tenga cara de sueño, hermano, que está que se duerme, pues usted muévalo, dígale: hermano, ánimo. Vas a predicar a Cristo, porque viene liberación, viene milagro de Dios para... Vamos, alguien grita amén a eso. Sí. Aleluya. Necesitamos volver al mensaje de Cristo. En segundo lugar, si queremos impactar una ciudad, en segundo lugar necesitamos transformar a través del discipulado. Enseñando a Cristo, 1, 2, transformando a través del discipulado.
Mire, me llama la atención que producto de todo lo que había, dice que había gran gozo en aquella ciudad. El verso 9, el versículo 9 dice: pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande. Note que la Biblia introduce a este hombre, Simón, un mago, con sus hechicerías, sus cosas. Engañaba a la gente y todo el mundo le estaba atento. Pero llegó Felipe, llegó alguien que impactó la ciudad. Y dice la Biblia en el verso 12: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, ¿qué hacía aquella gente? Sí, se bautizaba. Observe lo siguiente, que es importante. No solo tenemos que predicar a Cristo, hay que llevar a la gente a un discipulado. Hay que llevar a la gente a un proceso de crecimiento. Y hay que llevar a la gente a un compromiso con el reino, que se expresa en un bautismo. El bautismo es parte del mensaje del evangelio. El bautismo no lo podemos sacar e ignorar. Mateo 28, 19, ¿qué fue lo que dijo Jesús claramente? Antes de ascender, cuando dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Verso 19: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Y cómo los hacemos? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo es parte. El bautismo es una evidencia de mi conversión, de mi compromiso con Jesús. Señores, ¿cómo se evidencia externamente, visiblemente, de verdad, que tú tienes una conversión? No es viniendo a la iglesia. ¿Sabe que hay gente que puede durar años viniendo a la iglesia? Pero, ¿por qué cree que el Señor dejó el bautismo y dejó la cena? Porque, ojo, la vida con Dios es espiritual. Pero el Señor dejó dos ceremonias o dos elementos importantísimos que hacen que eso espiritual se manifieste en elementos visibles. Por ejemplo, la comunión. La comunión tuya con Dios es espiritual. Pero ¿cómo sabemos que tú tienes una comunión con Dios fuerte? ¿Cuál es la materialización de esa comunión? La cena. Cada vez que tú participas de la cena, para ti mismo y para otros estás dando testimonio de que tienes comunión con el cuerpo y con la sangre. Por lo tanto, alguien que no participa de la cena, ¿qué está diciendo? Dejémoslo ahí, hasta ahí quietico. El bautismo, la cena es evidencia física de una realidad espiritual que de otra manera no se puede saber. Usted me puede decir a mí: oh, yo tengo comunión. Pero para el cielo, Él dejó establecida la cena. Ahora alguien me puede decir: yo estoy convertido. Ah, ok, si tú estás convertido, ¿qué estableció el cielo para evidenciar tu conversión? Pastor, que vengo a la iglesia, ¿usted no me ve que no falto? No, y le felicito. Y de verdad, usted que no se ha bautizado es hasta más fiel que el que está bautizado. Sí, pero con todo el amor tendría yo que decirle que el venir a la iglesia: pastor, yo sé la Biblia, estoy estudiando discipulados, no es ahí que dijo Jesús. ¿Cuál es la evidencia? La evidencia de mi conversión, de mi compromiso, ¿cuál es? ¿Qué dijo el Señor? El bautismo. Así como la cena es una evidencia de mi comunión, el bautismo es una evidencia de mi verdadera conversión, de mi verdadero encuentro y compromiso. Si yo tengo un encuentro con el Señor, de verdad. Si yo tengo un encuentro con la religión, perfecto, hasta ahí quédese tranquilo. Pero si yo tenía un encuentro con el Señor, ¿la evidencia cuál es? Bautismo. ¿Qué dice la Biblia de la gente de Samaria? ¿Oyeron a Felipe? Muchos de los que se bautizaron, ¿a quién oían?
a Simón, al mago. Muchos de ellos estaban cautivados por los encantamientos del mago, pero ahora están escuchando un mensaje superior, un mensaje que cambia vidas. Gracias. Y entonces se bautizan. El bautismo es el cumplimiento de toda justicia. Escúcheme, mi hermano. El bautismo, de una manera ilustrada y más práctica en nuestro tiempo. ¿Qué es bautismo hoy? El bautismo es cuando usted se coloca la camiseta y se identifica como parte del equipo de Cristo. Eso es el bautismo. Pastor, pero es que yo no quiero bautizarme porque es que yo no sé qué. Bueno, sí, no tengo el sentir. Ese bendito sentir de más. Hermano, si fuera por el sentir, yo creo que yo todavía no he tenido el sentir de bautizarme. Después de 40 años, no me pregunte, pastor, ¿usted sintió bautizar? Hasta el día de hoy no he sentido. O sea, si usted me pregunta, no tengo ese sentir. Yo la verdad, como nunca me he movido por sentir. O sea, yo no. Si usted me dice, pastor, usted no. Si fuera por sentir, está a la altura y no me hubiera bautizado. Tampoco diezmar. Yo nunca he sentido diezmar, hermano. ¿Cómo le parece? Eso menos se siente. Eso menos se siente. Pastor, es que cuando sienta, no, pues perdóneme, te vas a morir. Y nunca vas a sentir. Porque es que, ¿quién dijo usted que es el sentir? Porque cuando usted dice, escúcheme, y yo ya lo he ilustrado acá, los que son papás, se lo voy a volver a recordar a alguien. ¿Cuántos son papás acá? Bueno, está muy bien, los que son papás. Yo quisiera estar en la casa sentadito ahí en el mueble viéndola. Ya quiero hacer. Venga, papá, usted se imagina que usted se levante hoy domingo, y va a preparar el desayuno y no hay pancito ni huevo. Entonces usted agarra a uno de sus hijos y le dice, hijo, hágame un favor, vaya a la tienda y cómpreme unos panes y un huevo. Y su hijo le dice, eso, está bajo la revelación. Entonces el hijo le dice, papá, no tengo el sentir. Es muy temprano y no tengo. Yo quiero saber, quiero verlo. ¿Usted qué le va a decir? A ver, yo quiero saber los papás y las mamás, ¿qué le va a decir al hijo? Pero usted sí con Dios. Dios, señores, Dios no estableció sentires. Dios estableció mandatos. Entonces usted sí le dice a Dios, papá, yo no tengo sentir de bautismo. Papá, yo no siento orar. No, yo tampoco sentí orar. Es más, hay días que cuando voy a orar, el menos sentir de orar. Es que yo no oro porque sienta. No leo la Biblia porque sienta. Es que hay mandatos de Dios. Esta gente de Samaria, ¿qué está haciendo? Se están bautizando. Y escúcheme, es tan fuerte el movimiento de discipulado que se desató en Samaria. Es tan fuerte el movimiento de bautismo que hubo, que ¿quién se bautizó? Y aquí aparece algo interesante. Sí. Hasta el mago se bautizó. Es tan tremendo que dice la Biblia, el verso 13. Verso 13, mire, también creyó Simón mismo,
Y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, viendo las señales y grandes milagros que se hacían. ¿Cómo estaba este mago ahora? Atónito. Y aquí hay una gran noticia. A mí me encanta la Biblia. La Biblia es extraordinaria. ¿Sabe por qué es extraordinaria la Biblia? Esto es una de las evidencias que la palabra es la palabra inspirada por Dios. ¿Por qué? Porque, señores, cualquier otro escritor humano, si escribo una historia de la iglesia, yo voy a anular ciertas cosas. Yo no metería la historia de Simón el Mago. Yo no la metería. Pero el Espíritu Santo sí la metió. Para quitar un mito de la cabeza. Es que es tremendo. Usted tiene que entender por qué metió el Espíritu Santo. ¿Por qué dejó la historia de Simón? Para quitarle esas cucarachas, esos mitos que tiene la gente metida en la cabeza. Y hay gente que dice: yo no me bautizo. ¿Y entonces por qué, hermano? Primero el sentir, pero otro no, cuando ya sea perfecto. Pastor, cuando esté medio bien. ¿Medio bien? Si usted siempre ha estado con chuequito por ahí, con torcedura. Y hasta el día que Cristo venga vamos a andar como cojeando, hermano. Cuando no peque, ¿no? Pastor, cuando no peque. No sé quién le ha metido. Bueno, las tinieblas ha metido. Pero el Espíritu Santo dejó una historia tremenda para enseñarle a la iglesia, tanto a los que no se han bautizado como aún a los que se han bautizado. Porque a veces los que nos hemos bautizado también formamos estándares. No. Ese hermano, ¿cómo se va a bautizar ese joven? ¿Cómo, pastor, va a bautizar usted a esa persona? Mire lo que es. Resulta que en esa iglesia, ¿quién se bautizó? El mago. Y no solo se bautizó, mire lo que dice. ¿Estaba con quién? Ojo, estaba siempre con Felipe. ¿Qué significa eso? Que el mago se volvió discípulo del pastor, ayudante del pastor. Porque ¿quién es el pastor de esa iglesia? Oiga, tremendo. Ahora Felipe tiene al mago, es su ayudante. El mago es su ayudante. Está siempre con él. Y está siempre. Culto que predicaba Felipe, culto que estaba. Entonces el mago se volvió más fiel que los otros hermanos. Sí, señores, hay magos más fieles que los cristianos. Ay. Y ahora está ahí el hombre. Y viene a los cultos. Y ve los cultos, la predicación. Cuando Felipe oraba por los enfermos y el mago estaba diciendo: oh, esto está tremendo, este avivamiento. Ni yo con todas mis artes lograba eso. Oigan, y con todos mis conjuros y mis riegos. Oye, esta cosa que es, esta palabra, este evangelio que es. Y el hombre está ahí. Y dice la Biblia que estaba. Oiga, ¿y esto qué es? Pero ahí está. Pero observe con cuidado algo. Observe, Dios. Está siempre con Felipe. Note usted que Felipe no lo confrontó nunca. Felipe no percibió. Ahí está el hombre. El hombre se bautizó. Simón el mago se bautizó y servía a Felipe. ¿Era perfecto el mago? No. Ay, pastor, claro, mire la iglesia, por eso bautizó a ese hermano, mírelo. ¿Y quién le dijo a usted que el bautismo es para los perfectos? Le impidieron al mago. Señores, hoy en día, si yo sé que un mago viene a bautizarse, usted va a decir: ay, pastor, ¿cómo bautizar a ese mago? Le impidieron bautismo no hubo impedimento. Su trabajo no es cambiar la gente. Gracias. Pastor, ¿y por qué a Felipe, por qué al mago lo dejan bautizar? Señores, porque usted tiene que meterse. Es que este bendito. ¿Sabe cuál es el problema de nosotros? Que es que usted quiere ser el papel de Espíritu Santo.
¿Sabe cuál es el problema de la iglesia toda? Que es que nosotros somos los que queremos cambiar la gente. Y no soy yo el que cambio. Mi trabajo es ir, encuestar, tocar a la gente, evangelizarla, discipularla, llevarla al bautismo. Se quiere bautizar. Si la persona dice, pastor, pero es que yo lo veo así ¿cómo lo voy a bautizar? Es hasta que no cambie. Y usted lo va a cambiar. Usted no cambia. Sí, eso, muy bien, hermana. Si no ha podido cambiar usted. A veces ni puede cambiar uno y está pidiéndole que cambie el otro. Quien cambia es el Espíritu Santo. Quien cambia es el Señor. Pastor, pero entonces, qué peligro, se me va a mezclar, se va a infiltrar. Sí. Señores, hay gente que viene con ideas raras y ya usted va a ver. Pero tranquilo, ¿quién las pone en evidencia? No se preocupe. Simón estaba ahí. ¿Cómo podemos ayudar a nuestros discípulos hoy? ¿Cómo? Diga conmigo, yo veo. Dígale que está a su lado, yo veo. Y yo veo qué significa. ¿Qué es lo que debemos hacer por los discípulos, señores, para llevarlos a un crecimiento? Debemos visitarlos. ¿Qué debemos hacer? Debemos enseñarles. ¿Qué más debemos hacer? Eso es lo que debemos hacer por la gente. Mire, sencillo. Yo veo, no es yo cambio. Gracias. Yo cambio a la gente. No, yo veo. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer por alguien? Sencillo, es visitarlo, sí, atenderlo, enseñarle la palabra y orar, Padre. Eso es lo. Ahora, ya más allá, tú no vas a cambiar a alguien. Quien hace la obra es el Espíritu Santo, es Cristo Jesús. Por eso, en tercer lugar, señores, para ir cerrando, dice la Biblia, verso 14, Hechos 8:14. Aquí viene algo interesante. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos. ¿Para qué? ¿A qué vino Pedro y Juan? Venga, ayúdeme, que aquí vamos cerrando. ¿A qué vino Pedro y Juan? Póngale cuidado. Felipe en Samaria, ¿qué estaba viendo? ¿Qué había en Samaria? Liberaciones, milagros, discipulado, bautismos. Hasta los magos se bautizan. Esto es tremendo, hermano. O sea, allá a Samaria llegó a Jerusalén, a los apóstoles llegó. Oiga, ese Felipe allá en Sincelejo, hasta los magos se le convierten. Tremendo, hasta los brujos. Dios mío, están viniendo, se bautizan, están ahí. Oiga, hay movimiento, las liberaciones. Pero hay algo que no había todavía: el Espíritu Santo. Entonces, enviamos una comisión apostólica y enviaron a Pedro y a Juan. Y por lo tanto, lo tercero que yo entiendo para impactar una ciudad es que usted y yo debemos crecer en la llenura del Espíritu Santo. Gracias por la alegría de alguien. Creciendo en la llenura del Espíritu Santo. Sí, creciendo en la llenura del Espíritu Santo. Señores, la ciudad, ellos pudieron haberse quedado con los milagros y todo, con el gozo, los milagros, pero necesitaban seguir creciendo. No basta solamente el bautismo en agua. Y aquí es donde está el punto neurálgico. Escúcheme, ¿qué es lo que cambia a alguien? No es el bautismo en agua. El bautismo en agua solo es la evidencia de una conversión. Pero lo que cambia no es el bautismo en agua. Gracias. Lo que cambia no es el bautismo en agua. No, señores, hay algo más profundo y es lo que entendió la iglesia de Jerusalén. Y por eso dijeron: vayan a los apóstoles, enviémoslos.
¿Para qué? Para que oren y reciban del Espíritu Santo. Y entonces vinieron y comenzaron a poner las manos. Y dice el verso 16, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente, note verso 16, solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían del Espíritu Santo. En otras palabras, mi hermano, yo necesito crecer con el Espíritu Santo. Alguien acá necesita del Espíritu Santo. No podemos perder. Gracias, aleluya. Necesitamos del Espíritu de Dios. Y esta es una buena mañana del Espíritu Santo acá. Aleluya. Gracias por lo que dicen amén a eso. Vamos, apláudale fuerte. Necesitamos al Espíritu de Dios. Aleluya. Permítame cerrar entonces. Una ciudad será impactada. 1, si predicamos a Cristo. 2, si discipulamos, llevamos a la gente a un compromiso con el bautismo. Hay que llevar a la gente a un compromiso con Cristo Jesús. Pero 3, sobre todo, hay que llevarlas a la llenura con el Espíritu Santo de Dios. Termino acá. Cuando el Espíritu se manifestó, mire lo que pasa, verso 18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu, ¿qué pasó con el mago? ¿Quién puso en evidencia al mago realmente? Sí. Escuche bien. Diciendo, verso 19, dame también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Qué tremendo. Pero pastor, se bautizó. Pastor, pero en la iglesia hay gente que se bautiza. Sí. ¿Y quién dijo que yo soy el que tengo que escoger quién se bautiza? Y mire lo que dicen los muy espirituales, los hermanitos super pastores, que eso faltó discernimiento. Entonces venga, ¿qué le faltó a Felipe? ¿Sí? Porque Felipe lo tenía de ayudante. No es que le faltó discernimiento. Felipe probablemente sabía, pero Felipe entendía que él no es el que cambia vidas. Y hay un momento en que el Espíritu Santo pone en evidencia. Hay gente que viene a la iglesia con un corazón no correcto. Es más, probablemente haya un brujo que venga. Probablemente una bruja que venga a hacer sus riegos y sus rezos. Y tarde o temprano el Espíritu te va a confrontar. Y tu dinero y tus riegos van a perecer contigo. Se te va a secar todo lo que estás haciendo. Tarde o temprano el Espíritu Santo va a confrontar y va a sacar a evidencia el corazón. Porque aquel hombre estaba ahí camuflado. Yo creo que los hermanos, ¿cómo lo llamarían? Cuando llegaba al culto, oye, hermano Simón. ¿Por qué nos llamamos hermanos? Y claro, nadie sabía. Hasta que vino la unción del Espíritu Santo. Y entonces sacó en evidencia lo que había. Y el apóstol Pedro le dice, tú no tienes parte ni suerte en esto. O sea, tú vienes a la iglesia y todo, pero tú no tienes parte ni suerte, señores, porque tu corazón no es recto
arrepentimiento delante de Dios. Y es más, le dice el verso 22, arrepiéntete de esa maldad, de esos conjuros que has venido haciendo. Arrepiéntete de lo que estás haciendo, pues de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. O sea que hay gente bautizada en amargura. Hay gente bautizada en maldad. Puede ser que ese brujo que viene hasta se bautice y usted le llame hermano, pero sigue siendo brujo. Y le estoy hablando a alguien que viene con sus artes y sus magias, pero quiero decirte que va a perecer. Se te va a secar toda brujería si no te arrepientes. Porque tarde o temprano el Espíritu de Dios va a confrontar. Ay, alguien me escucha acá. Alguien sabe con quién habla el Señor. Pero escúcheme, iglesia, los brucos y los amargados no van a detener el avance del avivamiento. Los apóstoles no se enredaron, lo dejaron en hiel de amargura y Samaria siguió creciendo. La iglesia va a seguir creciendo. El evangelio va a... Vamos, colóquese en pie.